Elliot Abrams contraataca a Venezuela. Más allá de que la contundencia de los hechos y el avance del diálogo dejen en evidencia el fracaso de la estrategia de máxima presión iniciada por la administración Trump, aún hay quienes mantienen la fe en estas prácticas. Así lo ha hecho ver el exfuncionario de la Casa Blanca. En un esfuerzo por reavivar las tensiones y la campaña contra Venezuela, que tanto beneficio le ha traído a las cúpulas de la potencia del norte, el veterano halcón republicano publicó un artículo en el portal web thehill.com, donde confirmaba su postura a favor de continuar la asfixia de Venezuela a través de las sanciones. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Luego de los avances del diálogo en Venezuela, evidenciados con la firma del histórico memorándum de entendimiento entre el gobierno y la oposición radical en Venezuela, han saltado las alarmas en la política estadounidense que pretende evitar que este país reclame su soberanía. El levantamiento de las sanciones, sin concesiones importantes de Maduro, sería muy controvertido y provocaría críticas públicas en el Congreso y en Florida, ha afirmado Elliot Abrams en un artículo publicado esta semana. El artículo titulado «Biden podría preferir que no lo hiciera, pero preste atención a las negociaciones de Venezuela», resalta que la mayoría de los estadounidenses hoy pone el ojo en Afganistán, pero llama la atención de un caso más cercano, el diálogo en Venezuela, que su juicio es un error que avance sin tutela de la potencia del norte. Aparte de las recurrentes agresiones y desprestigio a Venezuela, Abrams describe un detalle no menor que los medios hegemónicos no han señalado. Biden le ha dado la espalda a la oposición al acompañar la delegación. Nunca dio un rechazo rotundo, pero frunció el ceño para que la oposición mirara hacia otra parte, describe Abrams, quien continúa afirmando: como resultado, Rusia se sentará con el gobierno y Holanda se sentará con la oposición, evidenciando con esto el poco compromiso de Biden, al menos con el liderazgo del autoproclamado Juan Guaidó, hecho que causa desesperación en las élites republicanas que lo han impuesto en un interinato ficticio. Abrams, como ex diplomático que fungió de encargado sobre Venezuela, a pesar de no despachar nunca dentro del país, ha seguido la situación y orquestado en su momento muchas de las sanciones iniciadas por Obama y recrudecidas en la época Trump, y ahora da patadas de ahogado para intentar reubicarse en la opinión pública, pero Venezuela ha respondido contundentemente. El puesto que le designaron en su momento por parte de Trump fue de enviado especial para asuntos de Venezuela. Sin embargo, ya Venezuela restringió su entrada al país, puesto que las relaciones diplomáticas habían sido cortadas en rechazo a las políticas injerencistas de Trump. Esta vez ha sido el ministro de Defensa venezolano, el general en jefe Vladimir Padrino López, quien ha salido al paso enviando un duro mensaje ante la intención de reavivar las tensiones y la agresión al país. La arrogancia nunca es buena consejera, afirmó. Venezuela, fiel a su postura rebelde y soberana, ha contestado con contundencia este artículo que intenta sabotear una vez más el proceso de diálogo que tanto ha costado al país. Este personaje, Elliot Abrams, con un historial bastante extenso en administraciones altamente belicistas como la de Reagan, Bush, hijo o Donald Trump, ha sido el encargado de enfilar nuevamente los cañones de la potencia del norte
contra la paz en la nación bolivariana. ¿Qué hay detrás de este repentino artículo? En Estados Unidos parece estar ganando terreno el ala dentro del Partido Demócrata que aspira a mantener una política diplomática con niveles bajos de tensiones, hecho del que ha renegado Trump, el senador Marco Rubio y ahora el propio Abrams, quienes luego de la catastrófica huida de tropas gringas de Kabul, buscan en ese hecho la excusa perfecta para pedir el resurgimiento de la postura de máxima presión. La administración Biden, desde el 20 de enero, ha tratado de reducir la importancia y la atención que se le da a Venezuela en Washington. Indica Abrams con cierto apremio al ver retroceder la agenda belicista que diseñó junto a Trump en el país bolivariano. A ello, en palabras del ministro Padrino López, se le ha respondido que el error de quienes impulsaron el interinato en Estados Unidos es otra muestra de lo que hemos anunciado. Un imperio en decadencia, recordando al exfuncionario como los fracasos del pasado han llevado a la debilidad actual de la política exterior estadounidense. Asimismo, en el mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, el general venezolano ha dejado muy clara la posición del gobierno bolivariano ante las declaraciones de Abrams. El daño está hecho, pero quienes amamos a Venezuela celebramos el retorno de la política. Y culmina diciendo, cese la estupidez, haciendo alusión al extinto lema de Juan Guaidó. Anteriormente, Elliot Abrams ha sido objeto del rechazo de otros voceros, como el ex canciller Arriaza y el propio presidente Maduro, dado su activo papel en iniciativas injerencistas como el fallido ingreso de material irregular por Cúcuta a Venezuela, bajo la excusa de la ayuda humanitaria. En diciembre del 2019, ya Arriaza sentenciaba el fracaso de las gestiones del exfuncionario contra Venezuela, Abrams. Legendario halcón, no logró ni uno solo de los objetivos anunciados contra Venezuela. Desesperado, trata de salvar el barco ya hundido. Su experimento de golpe de Estado fracasado, publicaba Jorge Arriaza en un mensaje en redes sociales. Hoy en día, el desespero de Abrams se aviva tras el presunto desinterés de Biden en apoyar a Juan Guaidó, quien su país ha rebajado con disimulo su calificación de presidente interino a líder opositor, poniendo en duda el reconocimiento que este año también le han quitado la diplomacia de la Unión Europea, República Dominicana, Argentina, México y Alemania. Tradición injerencista y belicista de Abrams no es nueva. Su apoyo durante la administración de Ronald Reagan como senador a los grupos armados contra en Nicaragua lo llevaron a ser juzgado a finales de los años 80 por la asignación indebida y tráfico de material bélico hacia estos grupos irregulares, tanto en Centroamérica como en el Medio Oriente. Ya en el 2019, un artículo del diario El País de España destacaba que con la designación de Abrams y otros ultraconservadores como Pompeo o Bolton, se buscaba volver a la doctrina reaganiana de hostilidad para Centro y Suramérica. Ese mismo guión intentó repetirlo Abrams en Venezuela, con la excusa de entrada de supuesto material de ayuda humanitaria y financiamiento a grupos ilegales. De hecho, de acuerdo a información revelada por el periódico británico Financial Times en el 2020, el ex diplomático confesó que el gobierno estadounidense le pagaba continuamente a la oposición ligada a Juan Guaidó. Precisamente, un informe de la USAID indica que solo el 2% de su financiamiento a estos grupos para invertirse en ayuda humanitaria se implementó, mientras que el 98% restante, equivalente a $507 millones administrado por Guaidó, se desconoce de su paradero, dejando en evidencia sus prácticas al margen de la ley. Abrams, durante su artículo, pretende volver a mover fuerzas que perturben el diálogo venezolano, tal como ocurrió en República Dominicana en el 2018, cuando minutos antes de lograr firmarse un acuerdo, la oposición radical se levantó de la mesa, hecho que después se comprobaría que ocurrió por llamadas de presión desde Estados Unidos y Colombia. Las palabras del ex diplomático republicano tendrían la intención de volver a sumarse además a la campaña de descrédito a Biden,
entre quienes aún aspira que vuelva Donald Trump al poder. Por ello, levantar las sanciones, obra de su gestión al lado del magnate, nos da una opción. Hay una cosa más que la administración Biden no debería hacer. Debería dejar de minimizar la importancia de Venezuela. Y continúa, no deberíamos levantar ninguna sanción, excepto cuando el régimen tome medidas significativas, quien también abre la puerta a una salida elegante para Juan Guaidó de su propia encrucijada al afirmar que si el liderazgo de la oposición decide cambiar la forma del gobierno interino o incluso cerrarlo, también deberíamos respaldar ese juicio. Para Abrams, la agresión contra Venezuela no es suficiente y aspira que en los próximos meses Biden incremente la presión, cuestión que parece improbable dado los contundentes avances del diálogo. ¿Hay desesperación en la élite republicana? Parece tener razón el ministro Padrino López al referirse que son síntomas de un imperio en decadencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.